Vamos a mirar Juan capítulo 5, versículos del 16 al 18 para poder meditar en este atributo, en esta cualidad, y es que nuestro Dios es Padre. Juan capítulo 5, versículos del 16 al 18, si alguien lo tiene ahí lo puede leer, y comenzamos con oración. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes en esta noche a poder contemplarte, Señor, como ese Padre celestial, como aquel que nos ha dado el privilegio y la potestad, Señor, de ser declarados tus hijos. Padre, ayúdanos, Señor, a poder ser asombrados al contemplar este atributo tuyo. Y ayúdanos también a ser desafiados, Señor, a ser retados, a vivir, Señor, como padres que te honren, como padres que te exalten a ti, Señor, y que aquellos que tal vez no tienen hijos, Señor, que también puedan contemplar esto para aplicar estos principios, Señor, en todo lo que es nuestras relaciones interpersonales, Dios. Oramos para que tú seas glorificado y que tú nos ayudes, Señor, a vivir vidas que le muestren al mundo, Señor, que hemos sido rescatados por un Dios que es nuestro Padre, que es aquel que nos gobierna, que nos provee, que nos disciplina, que nos enseña y que día a día nos ha de moldear conforme al carácter de Cristo Jesús. Señor, oramos para que solo tú seas exaltado en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, entonces, como siempre, vamos a hacer algunas preguntas para poder introducirnos un poco en esa temática. Es interesante porque ahí vemos a Jesús hablando con los judíos, con los fariseos de esa época y hablando acerca de un tema que para ellos era bastante controversial, que era el tema del día de reposo, ¿no? Y vemos cómo el Señor habla aquí puntualmente, el Señor Jesús, diciendo que así como el Padre trabaja aún en el día de reposo, que Él también lo hacía. Y para ellos fue una ofensa grandísima que Él dijera eso, al punto que querían matarlo. ¿Sí? Dice ahí en el 18, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre. Y luego dice, haciéndose igual a Dios. Entonces coloqué ahí en la parte de reflexión, ¿por qué para los judíos el hecho de que Jesús llamara a Dios Padre implicaba hacerse igual a Dios? ¿Han pensado en eso? O sea, ¿qué conexión hay ahí? ¿Por qué para ellos fue tan grave que Jesús llamara a Dios Padre? ¿A alguien se le ocurre algo? ¿Quieren comentar algo al respecto? O sea, ¿por qué hicieron esa conexión? Si lo llama Padre, se está haciendo igual a Dios. ¿Qué tienen en común un padre y un hijo? ¿Qué tengo en común yo con mi hijo Danielito? ¿Qué tenemos en común? Bueno, más o menos el color de piel, sí. El ADN, bueno, la genética, ¿cierto? En últimas, un padre y un hijo tienen la misma naturaleza. Para ellos, el hecho de que Jesús dijera que Dios era su Padre, era como si Jesús usted tiene la naturaleza divina, o sea, usted comparte la naturaleza de Dios. No, este hombre se está haciendo igual a Dios. Debemos apedrearlo, debemos matarlo porque ha cometido blasfemia, ¿cierto? Ahora, es importante también aclarar, cuando hablamos de Dios como Padre, no podemos relacionar totalmente la relación que tenemos nosotros como criaturas con Dios como Padre a la relación que tenía Jesús siendo Dios encarnado con su Padre celestial. Por eso coloqué ahí cómo se diferencia la relación de padre a hijo que hay en la Trinidad con la relación de padre a hijo que hay en los seres humanos.
¿Qué diferencias hay en esos dos tipos de relaciones padre a hijo? Bueno, pues primero porque pues, Jesús es Dios, ¿no? Uh-huh. Y la relación es diferente porque mi hijo no puede ser igual a mí. Uh-huh. Aquí, pues lo que miramos en la Biblia es que Jesús lo que hizo fue despojarse de su deidad Uh-huh. para venir a la tierra. Mientras si lo comparamos de pronto, si yo lo comparo con mi hijo, pues él no puede decir yo me quito algo de mi papá para yo poder estar en algún lugar. Sí, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de los padres y los hijos terrenales, un hijo nace producto de su padre, si queremos verlo así. Pero cuando hablamos de la relación trinitaria, el hijo no nació del padre. El padre y el hijo coexisten desde el principio. Dice la palabra en Juan 1:1 que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, hay una relación donde ellos son coiguales, si queremos usar el término técnico. Pero entonces no es que uno provenga del otro, como sí sucede de pronto en una relación de seres humanos, ¿no? De padre a hijo. Y también, obviamente, cuando hablamos del padre y hablamos del hijo, hablamos de Dios mismo. O sea, ambos son perfectos en santidad. Los seres humanos, ni el padre ni el hijo, son perfectos en santidad. El padre y el hijo están creciendo, si son hijos de Dios y han sido salvos, están en un proceso de santificación y necesitan aprender. Eso también es una diferencia, ¿no? El padre debe enseñar al hijo. ¿Sí? Parte de lo que vamos a estar viendo hoy es que una de las responsabilidades principales de un padre es enseñar a su hijo, es criarlo, es moldearlo para que su hijo crezca y pueda alcanzar la madurez. Por lo que ahí también, ¿cuáles son las principales responsabilidades de un padre con sus hijos? Enseñarle, ¿cierto? Cuidarlo. ¿Qué vimos hace poquito en la historia de Abraham respecto a su hijo Ismael? Fue un padre responsable, siendo un hombre riquísimo, dice la palabra, que lo envió con un pan y un odre de agua. O sea, yo creo que eso debió de haber sido hasta más ofensivo, tanto para Ismael como para su madre Agar, este hombre con tanta riqueza y nos manda así al desierto. Es como si Abraham estuviera diciéndoles, vayan y muéranse, no me importa lo que pase con ustedes. Entonces, parte de la responsabilidad de un padre es proveer, no solo económicamente, proveer espiritualmente, proveer estando presente en la vida de sus hijos. Juan capítulo 8, vamos a mirar Juan 8 para ver un poco de la doble moral o la doble vara que había en los fariseos. Después de que se quejaron porque Jesús llamaba a Dios Padre, vamos a ver que ellos hacen exactamente lo mismo para defenderse de una acusación. Juan capítulo 8, versículos del 39 al 41. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Qué curioso eso, ¿no? La razón por la que iban a apedrear al Señor era porque el Señor había dicho que Dios era su padre. Ahora, cuando el Señor les está mostrando que ellos realmente no son hijos de Abraham porque no hacen las obras de Abraham, entonces ahora sí se defienden y tratan de echarle agua sucia al Señor diciendo, bueno, pues nosotros no somos nacidos de fornicación. Y obviamente es una alusión que están haciendo a la virginidad de María y muchos pensaban, ¿no? Eso, sí, claro, virgen, ¿cómo no? Eso fue el vecino, eso fue alguien que se metió y vea, ahí está el hijo de fornicación, Jesús. Pero aquí podemos ver que usaban una doble vara y es parte de la naturaleza pecaminosa y por eso creo que Jesús fue tan fuerte con ellos, con los fariseos, porque para ciertas cosas eran muy fuertes, muy enfáticos, pero para otras cosas
era como que minimizaban todo, ¿no? Y eso era algo que enojaba al Señor, por eso el Señor les llamaba hipócritas, porque querían mostrarse como blancos y perfectos delante de los hombres, pero por dentro estaban llenos de corrupción. Pero ahí podemos ver también una relación interesante respecto a lo que implica una relación de padre a hijo. Lo que el Señor les dice puntualmente es que ellos no eran hijos de Abraham porque no hacían las obras de Abraham. O sea, se espera que un hijo haga las obras de su padre. Y eso es interesante porque cuando uno mira incluso en la historia hebrea o incluso en la historia humana, casi que esa idea de que, por ejemplo, los hijos van al colegio y pueden escoger de pronto qué carrera van a estudiar o en qué universidad van a estar, es algo relativamente nuevo. Si uno mira cómo ha sido la educación a lo largo de la historia humana, los hijos hacen lo que hacían sus padres. Así funcionaba. Antes de la era industrial, antes de la Segunda Guerra Mundial, básicamente los padres o los hijos iban a hacer el oficio que sus padres le enseñaron. Entonces era de esperarse de un hijo que las obras que su padre hacía, él también las hiciera. El Señor Jesús dice la palabra que era carpintero. ¿De dónde sacó él eso? De su padre, de José. ¿Sí? Esa relación entre lo que hace un padre y lo que hace un hijo también lo podemos ver en la Escritura. Entonces miremos ahora Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6 nos habla de la responsabilidad que tienen los padres en la crianza de sus hijos. Efesios capítulo 6, versículos del 2 al 4. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Es interesante eso, ¿no? Cuando ahí habla de criarlos en la disciplina y amonestación del Señor, no está hablando de mandarlos al colegio. No es como vayan allá y allá, pues allá los moldean, allá me lo entregan profesional. Realmente lo que el Señor quiere es que los padres, y cuando ahí habla de padres, está hablando puntualmente del género masculino, que los padres críen quiere decir moldear, darle forma a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, la responsabilidad principal de enseñar a nuestros hijos recae sobre los padres. Así como Dios es padre, así como Dios enseña a sus hijos por medio de la palabra, también nosotros como padres terrenales debemos enseñar a nuestros hijos, disciplinarlos y amonestarlos según el estándar de Dios. Es un aspecto muy importante de lo que es la paternidad. Entonces, si nosotros somos hijos de Dios, conocer a Dios como Padre implica que quienes somos verdaderamente sus hijos, tenemos el gran privilegio de tener una relación de cercanía, crianza, provisión, disciplina y enseñanza con Él. Todas esas cosas hacen parte de una relación paternal, de una relación en la que el padre está cumpliendo con el rol que debe cumplir para la vida de sus hijos. Y es importante que nosotros podamos ver a Dios como padres, porque cuando Dios es nuestro Padre, podemos gozar de todos esos privilegios. Sabemos que aunque haya dificultades en nuestra vida, nuestro Padre no nos va a dejar morir de hambre. Aunque haya momentos donde tal vez la situación económica esté difícil, esté apretada, podemos confiar en que nuestro Padre Celestial es un Padre responsable y Él ha de proveer para sus hijos. Gálatas capítulo 4, versículos del 4 al 7, ahí podemos ver el privilegio enorme que tenemos al ser hechos hijos de Dios. Gálatas 4, del 4 al 7. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo,
también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Qué interesante, ¿no? Está contrastando ahí la idea de un esclavo con un hijo. ¿Cuál es la diferencia principal entre tener un esclavo y tener un hijo? No, es que el hijo recibe herencia y el esclavo un sueldo. Sí. ¿Y qué dice el texto? Sí, está puntualmente diciendo, ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo, que dice la hermana muy bien también, heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces, una relación de padre a hijo implica que el que va a recibir la herencia, y en este caso estaríamos hablando de una herencia espiritual, precisamente es el hijo. Nosotros como hijos de Dios recibimos una herencia incorruptible, una herencia que no es material, pero que es mucho más valiosa, incluso que cualquier cosa terrenal. Entonces hay una diferencia también cuando hablamos de la relación que tiene un esclavo con su amo, con su jefe, pues es una relación no muy cercana, es una relación, podríamos llamarlo así, profesional. Usted tiene que hacer lo que yo le mando a hacer y yo voy a verificar simplemente que obedezca, ¿cierto? Pero la relación que tiene un hijo con su padre va un poco más allá. No simplemente es obedecer y ya, hay una relación, hay cercanía. Por eso el término Abba, Padre, porque es un padre cercano. Y es algo que los judíos no comprendían así. Por eso fue tan contracultural para ellos que Jesús llamara a Dios Padre. Incluso que Jesús, cuando les enseñara a orar a sus discípulos, les dijera que empezaran diciendo Padre. Padre nuestro que estás en los cielos. Para ellos era algo muy chocante, porque no tenían ese tipo de relación con Dios. Pero lo que vino a hacer Cristo fue precisamente hacernos cercanos, a que podamos tener una relación cercana con nuestro Dios. ¿Saben que esto también es un distintivo del cristianismo? Ninguna otra religión en el mundo habla de un Dios como Padre. Para los musulmanes, Alá no es su Padre. Alá es simplemente una deidad, un ser superior, que de hecho ni siquiera tiene una relación directa con ellos. Eso es algo exclusivo del cristianismo. Para los judíos, Dios era su Padre solo en el sentido de ser el creador. Es como que Él nos formó y ya, pero no podemos realmente acercarnos, porque es un Dios muy santo y no podríamos tener contacto con Él de ninguna manera. Pero Cristo vino precisamente a mostrarnos el camino a Dios como Padre. Vino a mostrarnos que podemos tener una relación de cercanía, una relación de provisión, no solo económica, sino espiritual, una relación donde Él nos disciplina, una relación donde Él nos moldea. De eso se trata la palabra criar, dar forma, ¿sí? Y el Señor hace eso en la vida de sus hijos. Muchas veces nos duele, muchas veces no nos gusta, muchas veces puede ser algo difícil, pero sabemos que si estamos en las manos de nuestro Padre Celestial, esas situaciones adversas que llegan a nuestra vida, Él las va a encaminar para bien, para formar el carácter de Cristo en nosotros. Busquemos Hebreos capítulo 12. Este es un texto también bastante conocido acerca de lo que implica una relación paternal con Dios. Hebreos capítulo 12, versículos del 7 al 11. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén.
Entonces aquí podemos ver un ejemplo más, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre un hijo y un bastardo? ¿Qué dice el texto? El hijo soporta la disciplina, el bastardo no. El bastardo pasa por una situación difícil y chao, te vi y no me acuerdo. Pero un verdadero hijo de Dios es consciente de que Dios es soberano, es consciente de que las aflicciones, las dificultades que llegan a su vida no son porque Dios lo aborrezca o porque Dios quiera destruirlo, sino porque Dios está formando algo que es mucho más importante a veces que obtener todo lo que nosotros querramos. Y esa disciplina duele, dice ahí el texto. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino más bien de tristeza. O sea, hay momentos en la vida del cristiano en que va a estar triste. ¿Por qué? Por causa de una disciplina de Dios sobre su vida. Pero eso no implica que su padre lo esté amando menos, o que su padre le esté haciendo la vida imposible, sino más bien que su padre está formando el fruto apacible de justicia. ¿Cómo se obtiene eso? Estando ejercitados en la disciplina de Dios, en las situaciones que a veces duelen, que a veces nos incomodan, nos hacen sentir mal, pero Dios está formando algo. Y poder contemplar a Dios como Padre debería cambiar totalmente nuestra actitud en medio de las pruebas. Porque si yo sé que mi Padre está al control, mi Padre está permitiendo que esto me suceda. Si estoy pasando por una situación difícil a nivel económico, Dios lo está permitiendo. Dios es omnipresente, Dios sabe, Dios es omnisciente, Él conoce todo lo que hay en lo profundo de mi corazón. Y Dios, como buen Padre, está comprometido en enseñarme, en disciplinarme, en moldear el carácter de Cristo en mí. Entonces, mi actitud ante la prueba, ante la disciplina, debería ser, gozarme. Por eso dice Santiago, cuando se me fue, tened sumo gozo cuando os encontréis en diferentes pruebas. ¿Cómo que me voy a gozar si estoy pasando por una prueba? Sí. ¿Por qué? Porque voy a poder meditar en que mi Padre está al control. Mi Padre está permitiendo esto con un propósito y yo puedo descansar en Él. Entonces es un aspecto muy importante con lo que hay en la parte de aplica. La influencia de un buen padre produce seguridad y confianza en sus hijos. No obstante, las personas que no conocen a Dios tienen la influencia de un mal padre, que produce en ellos todo lo opuesto. Por lo tanto, es nuestra tarea como hijos de Dios modelar y anunciar las virtudes de tener una relación con el Padre Celestial. Entonces, a manera de reflexión, pregúntate, ¿cómo está tu relación paternal con Dios? Cuando tú piensas en Dios, ¿piensas en Él como tu Padre? ¿O piensas en Él como una persona que está ahí con una flecha esperando a matarte? O una persona que está, exigiendo todo el tiempo cosas. O puedes ver a Dios como un Padre, como alguien a quien te puedes acercar, como alguien a quien puedes orar, puedes clamar, puedes pedir. Es importante que nosotros podamos ver a Dios así porque Dios es así, Dios es Padre. ¿Estás viviendo como un verdadero hijo? ¿Qué hace un hijo cuando enfrenta una necesidad? Acude al Padre, ¿cierto? ¿Qué hacemos nosotros cuando llega una necesidad a nuestra vida? ¿Vamos al banco corriendo? ¿O corremos donde un amigo, donde un familiar? ¿O vamos a Dios? Él es nuestro Padre. Saben que tener un hijo para mí ha sido algo que me ha ayudado mucho a entender de pronto esto que estamos estudiando, porque yo lo veo todo el tiempo. Cuando mi hijo quiere algo, dice agua, agua. Todavía no habla muy claro, pero llama a su papá. De hecho, la palabra que aprendí a decir primero fue papá, papá, papá. Y a veces estoy haciendo otra cosa y de repente grita papá, papá. Y inmediatamente llama mi atención como padre. Me acerco, miro que esté bien, ¿sí? Y es un acceso, es un privilegio que tenemos y que es algo de hecho exclusivo en el cristianismo. Ninguna otra religión tiene eso. Entonces nosotros podemos acercarnos a Dios
como Padre. Ahora, tristemente, la Biblia también nos muestra que aquellos que están sin Dios en la tierra, esas personas tienen un mal padre, porque esas personas son hijos del diablo. Y como acabamos de estudiar, las obras del hijo son las obras del padre. Entonces, ¿qué hace alguien que es un hijo del diablo? Las obras del diablo. Primera de Juan capítulo 3, versículos del 7 al 10. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Hasta ahí? Hasta el 10. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Amén. Ahí podemos ver una diferencia, ¿no?, entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano es un hijo del diablo. ¿Qué es lo que hace el diablo? Él no hace justicia y él no ama. El diablo antes está buscando destruir, ¿cierto? Entonces, vivimos en un mundo donde tristemente la mayoría de las personas tienen como padre a Satanás y por lo tanto hacen las obras del enemigo. Ahora, nosotros como cristianos tenemos que modelarles a esas personas cómo es tener un buen padre. Que a pesar de que muchos, y es algo también muy común en esta generación en la que vivimos, muchos padres han sido irresponsables, muchos padres han sido realmente malos padres, hablándolo terrenalmente. Muchos padres no han hecho un buen trabajo, no han provisto para las necesidades de sus hijos, o han malgastado el dinero de pronto en adicciones, en cosas que realmente no le agradan al Señor. Y hay mucha gente que está creciendo con heridas de su padre terrenal, con heridas o incluso con resentimiento en contra a su papá. Pero en este contexto de personas que han sido golpeadas por padres no muy buenos o personas que no conocen realmente a Dios y su padre es el diablo, es muy importante que los cristianos, los que somos verdaderos hijos de Dios, podamos mostrar y reflejar que somos hijos de un buen Padre, del Padre Celestial, y que Él cuida de nosotros. Mateo capítulo 6, versículos del 25 al 33, es un texto un poco largo, pero nos habla acerca de esa realidad, y es que somos privilegiados realmente al ser declarados hijos de Dios. Mateo capítulo 6, versículos del 25 al 33. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Tremendo ese pasaje, ¿no? Dice, miren las aves. ¿Cuándo hemos visto un ave estresada? ¿Cuándo hemos visto los lirios preocupados por lo que han de vestir? ¿No? En última, las aves confían totalmente hasta cierto punto en que la provisión ha de llegar de algún lado.
¿sí? De la misma manera, nosotros, al ser hijos de Dios, valemos mucho más que estas aves. Y por lo tanto, nosotros no deberíamos afanarnos excesivamente por todo lo que tiene que ver con la provisión, porque Dios está al control de eso. Una vez más, yo veo a mi hijo nunca se ha preocupado por qué va a comer. Y ahí está, su padre pecador terrenal lo alimenta. Entonces, de la misma manera, nosotros, si tenemos una relación paternal con Dios, si Él es nuestro Padre, si somos sus hijos, no deberíamos tener un afán excesivo por esto. De hecho, es algo que nos diferencia del mundo, porque ahí está diciendo, los gentiles buscan todas estas cosas. Los gentiles en ese contexto son los que no conocen a Dios. Los que no conocen a Dios viven excesivamente afanados por la provisión económica, viven todo el tiempo desesperados, angustiados. Si no hay provisión económica están mal, se afecta a todos simplemente por eso. Pero los cristianos no deberían estar ahí. Los cristianos deberían poder recordar, bueno, mi Padre está al control, mi Padre es el dueño del oro y la plata. Toda la tierra y su plenitud le pertenecen a Él. Así que puedo descansar y confiar en que aunque en este momento la situación esté difícil, yo sé que Él no me va a dejar morir de hambre. Mi tarea, mi responsabilidad como hijo está ahí en el verso 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces debería ser nuestra actitud. Voy a buscar primeramente a Dios. Y lo demás, Él se encarga. Él está al control. Él conoce mi necesidad. Y como hijo que soy, Él no me va a dejar morir de hambre. Lo que también hay en la parte de razona. Si Dios es Padre, eso quiere decir que los padres terrenales compartimos un título con Dios. Eso es algo muy impactante. O sea, el título que yo tengo como padre de mi hijo, Daniel Santiago, ese título de padre también lo tiene Dios. Dios es Padre. Eso es un privilegio enorme. Si Dios es Padre, eso quiere decir que los padres terrenales compartimos un título con Dios y por lo tanto es nuestra tarea aprender del Padre perfecto para así modelar y enseñar a nuestros hijos el tipo de relación que ellos deben cultivar con Dios. Cuando nuestros hijos estén aprendiendo de que Dios es Padre y luego vean a nuestras propias vidas como padres terrenales, deberían poder relacionar eso con la relación que ellos van a desarrollar con Dios. No deberían pensar ellos, pero si Dios es Padre y mi papá a mí no me da nada, mi papá no me provee. Y si Dios es Padre, qué peligro, entonces quiere decir que me puedo morir de hambre porque a mi papá no le importa mi provisión. No debería ser así. Por el contrario, cuando ellos nos ven a nosotros, deberían pensar, bueno, así como mi Padre me provee todo lo que yo necesito, terrenalmente hablando, pues mi Padre Celestial también me ha de proveer mucho más, porque Él es un Padre superior a mi papá, un Padre santo, 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 un Padre sin ningún error. Entonces, deberíamos como padres, y es un reto para los que son padres o para los que esperan serlo en algún momento, mirar a Dios. Así como Dios es un Padre, así como Dios trata en la vida de sus hijos, de la misma manera nosotros deberíamos buscar y esforzarnos por reflejar ese carácter paterno con nuestros hijos. Los que no tienen hijos de pronto pensarán, bueno, pero ¿y esto cómo me aplica a mí también? Hay un ministerio de niños acá, por ejemplo, donde uno puede ir y servir a esos niños. Tal vez no van a ser sus padres biológicos, pero sí van a ser una influencia muy grande en la vida de esos niños. Entonces es importante aprender cómo enseñar, cómo criar, cómo moldear a estos hijos, mostrándoles el carácter de nuestro Padre Celestial. Mateo capítulo 5, versículos del 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
Amén. Ahí podemos ver el propósito de las buenas obras, ¿no? Para que vean vuestras buenas obras y nos glorifiquen a nosotros. No, ¿cierto? Dice, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué implica eso? Implica que deberíamos vivir de tal manera que cuando nos vean a nosotros, vean la gloria del Padre. Glorifiquen al Padre. Y nosotros debemos también encargarnos de anunciarles eso. Que yo no soy un buen padre porque yo sea mejor que otro. Yo soy un buen padre solo por la gracia de mi Padre Celestial. Solo porque Él ha hecho una obra, me ha transformado. Es muy importante eso, que la gloria de todo lo que hacemos sea siempre para el Señor. Lo que hablábamos el día domingo. Mucha gente ve la historia de Abraham cuando él estuvo ahí a punto de sacrificar a su hijo y dice, qué hombre de fe. Pero no es Abraham, es el Dios de Abraham. Es Dios que ha tenido mucha misericordia con un hombre mentiroso, con un hombre temeroso, con un hombre con 1000 falencias, pero Dios lo ha ido santificando. Dios lo ha ido perfeccionando para que Él en ese momento pudiese hacer una buena obra que glorificara a su Padre. Entonces, de la misma manera, los cristianos en general, en todas las áreas donde estamos, debemos procurar que el mundo conozca a nuestro Padre Celestial, incluso en nuestras relaciones interpersonales. Por eso no solamente aplica para los que tienen padres biológicos, padres naturales, ¿sí? Sino también para la relación que tenemos incluso entre hermanos en la fe. Nuestra relación debería asemejarse hasta cierto punto a la relación que hay entre un padre y un hijo, y eso lo vemos ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 2. Podemos ver al apóstol Pablo cómo era su trato con otros creyentes. 1 Tesalonicenses 2, versículos del 7 al 12. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos, porque os acordáis, hermanos, de vuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán sana, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortamos y consolamos a cada uno de vosotros, y os encargamos que anduvieseis como es digno de Dios, que los llamó a su reino y gloria. Amén. Amén. Qué interesante eso, ¿no? El apóstol Pablo, en su trato con otros hermanos, era un trato como el del padre a un hijo. Dice ahí en el verso 11, así como también sabéis de qué modo, como el padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. De la misma manera que hay una relación entre un padre y un hijo, también deberíamos poder exhortar a otros, consolarlos. Cuando nosotros tenemos un hijo y tenemos que llamarle la atención por algo, no lo desechamos. Bueno, si somos buenos padres no deberíamos hacer eso. Pero la realidad es que un padre ve que su hijo falla y claro, lo reprende, lo exhorta, lo amonesta, pero sigue siendo su hijo. Pero sigue estando ahí para él. Y sigue estando para no solamente exhortar, sino también consolar. Para tal vez ayudarle en medio de su dolor, en medio de la aflicción que pueda estar viviendo. Es un aspecto importante. Cuando nosotros vamos a exhortar a otra persona, no deberíamos ir a exhortarla pensando, lo voy a acabar, lo voy a destruir, no me vuelvo a ni siquiera acercar a él porque ni cristiano será. O corto totalmente la relación con él, ¿no? Yo lo puedo exhortar y puedo mantener una relación como un padre con un hijo. Yo lo puedo consolar también, ayudarle en medio de la situación que está viviendo, como un padre consolaría a su hijo. O sea, ese tipo de relación padre a hijo también la podemos aplicar a la relación que tenemos con otros.
con hermanos en la fe. Dice ahí, como una frase que coloqué para meditar del pastor Juan Quintero, él dijo: los padres naturales y los padres espirituales deben vivir de tal manera que sean un reflejo constante del carácter del Padre Celestial. El apóstol Pablo llamaba a Timoteo su hijo en la fe, una relación paternal. El apóstol Juan, cuando hablaba a los creyentes, les decía: hijitos míos, una relación paternal. Entonces esa misma relación debemos cultivarla y desarrollarla con nuestros propios hermanos en la fe. En la parte de atrás coloqué algunas actividades de profundización. Yo les envié los videos por el grupo del Faro. Hay una prédica que se llama, de hecho no es una prédica, es una serie que les recomiendo mucho. Se llama Nuestra responsabilidad como padres, del pastor Sugel Michelén. Yo creo que todos los padres deberían verla, es muy buena. Bueno, ahí les compartí la parte 1, pero si ustedes miran ahí en los videos relacionados, aparecen las demás partes. También les compartí otra prédica del pastor Miguel Núñez que se llama Padres por un mejor mañana. Habla puntualmente de la crisis de paternidad que estamos teniendo en nuestra generación y la importancia que los padres tienen para propiciar precisamente un mejor mañana, un mejor futuro, en el sentido de que nuestros hijos crezcan conforme a la palabra de Dios. Entonces, bueno, pueden ver ahí los videos y escribir en el recuadro las principales enseñanzas y aplicaciones de los mismos. También les compartí un artículo que se titula Dios como Padre y habla mucho acerca de lo que estuvimos estudiando hoy. Pueden leerlo y meditar en las implicaciones prácticas de vivir una vida cristiana en la que somos consecuentes con el hecho de tener a Dios como Padre Celestial. Yo creo que ese es el reto más grande. No simplemente saber que Dios es Padre, sino vivir en el día a día mostrando y evidenciando que somos sus hijos. Actividad número 3, coloqué ahí: ¿cómo impacta tu vida devocional meditar en que Dios te ha concedido la potestad de ser declarado su hijo por medio de la fe? Saben que no todos son hijos de Dios, todos son creación de Dios, ¿sí? Pero los que tienen la potestad de ser hechos sus hijos son aquellos que han creído en su nombre. Es un privilegio enorme. Cuando nosotros vemos a las demás personas y vemos que no conocen al Señor, tenemos que pensar: son hijos del diablo. Y yo, no porque sea mejor que ellos, fui hecho hijo de Dios. ¡Qué privilegio! Lo que hay también, estás viviendo de tal manera que te esfuerzas diligentemente por aprender y mostrar al mundo la gloria y el carácter de tu Padre Celestial. Como acabamos de ver, no solamente en la relación de un padre con su hijo, en la relación que tenemos con el mundo incrédulo, deberíamos hacer buenas obras para que, viendo esas buenas obras, glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Entonces, ¿estamos viviendo realmente de esa manera? Entonces, hermanos, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario sobre el estudio de hoy, que Dios es Padre. ¿No? ¿Todo claro? Bueno, vamos entonces a orar y a pedirle al Señor que nos ayude, ¿no? Realmente esto es algo que más que llenar nuestras mentes, queremos que pueda llenar nuestros corazones y pueda ser una realidad en nuestra vida práctica. Entonces oremos. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por recordarnos hoy, Señor, por medio de tu palabra, que tú eres Padre, Señor, que tú eres el Padre de todos aquellos que han puesto su confianza en ti, Dios. Padre, ayúdanos cada día a buscarte, reconociendo, Señor, que tenemos acceso directo a ti, que ya no somos esclavos, sino que hemos sido declarados tus hijos. Podemos acercarnos confiadamente a ti. Padre, ayúdanos a desarrollar una relación de mayor intimidad contigo, de mayor cercanía. Ayúdanos a recordar, Señor, que no debemos estar excesivamente afanados por la provisión, porque tenemos un Padre que es un Padre responsable, un Padre que cumple con lo que promete y que ha prometido darnos lo necesario, darnos la comida y el vestido. Señor, ayúdanos a poder contemplar eso para no estar excesivamente preocupados, para no estar igual que el mundo que no te conoce, que los gentiles,
Padre, que por el contrario podamos mostrar la confianza que tenemos en ti, aún en medio de las situaciones adversas. Ayúdanos, Señor, también a recordar que como Padre que eres, nos disciplinas. Ayúdanos a recordar que la disciplina duele, pero que tiene un propósito. Y un propósito que es para hacernos partícipes de tu santidad. Padre, que cada día de nuestras vidas podamos recibir la disciplina no como algo para quejarnos, no como algo para renegar en tu contra, sino más bien, Señor, que podamos ver que tú estás enseñándonos algo, que tú quieres moldear el carácter de Cristo en nuestro ser. Padre, ayúdanos, Señor, a poder siempre recibir la instrucción que tú nos has dado en tu palabra. Sabemos que como buen Padre que eres, Señor, nos instruyes, nos enseñas, nos permites cada día, Señor, conocerte más. Oramos para que podamos cultivar, Señor, esa relación contigo, para que podamos crecer y para que podamos mostrar al mundo lo que significa tener un Padre celestial, un Padre que provee, un Padre que disciplina, un Padre que ama, un Padre que es cercano, un Padre que moldea, que cría, que enseña, que instruye, que redarguye a sus hijos. Padre, que tú nos ayudes, Señor, a poder modelar lo que significa ser tus hijos y que este mundo, Señor, pueda ver en nosotros la gloria de nuestro Padre Celestial. Señor, que solo tú seas exaltado por medio de la aplicación de lo que hemos estudiado en esta noche. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.